Tal vez te parezca que los ejércitos solo viven los horrores a través de la guerra y las batallas armadas en las fronteras de un país enemigo. Sin embargo, hay miles de historias que revelan lo escalofriante que puede llegar a ser la exploración por territorio enemigo o las temibles misiones de búsqueda y rescate. Internarse en las filas del enemigo para localizar a tus compañeros no es una tarea sencilla, mucho menos cuando te debes enfrentar a una criatura gigante, fuera de este mundo, y que si nos acompañas en esta oportunidad, tú también descubrirás su historia y todo el misterio que hay alrededor de ella y las decenas de víctimas que cayeron en sus garras. ¿Preparado para adentrarte en este misterio? Entonces, es hora de comenzar. Soldados capturan enorme criatura en Afganistán. Estados Unidos cuenta con la mayor fuerza militar del planeta. Su tecnología, equipos y entrenamientos lo consolidan como una de las potencias mundiales en materia bélica. Y por este motivo, cualquier tipo de bajas en batalla es un asunto de Estado. Las tropas norteamericanas pocas veces caen en algún conflicto y nunca se deja a un solo soldado atrás. Sin embargo, hay una historia misteriosa que no ha dejado de llamar la atención de Internet y de la propia prensa, ya que la naturaleza de los hechos y las explicaciones contradictorias e incoherentes que ha suministrado el Departamento de Estado de este país siguen despertando múltiples enigmas. Empecemos por el principio. Según los informes filtrados por la prensa, el gobierno estadounidense envió un destacamento de soldados a un punto concreto de Afganistán para una operación militar secreta. En teoría, aquel acto no debía demorar más de 48 horas. Sin embargo, luego de 3 días, la central estadounidense comenzó a temer por la vida del equipo, ya que no había comunicaciones por radio y tampoco una sola respuesta a los mensajes que se enviaban. En respuesta a esta dramática situación, se envió un segundo destacamento que pudiera aclarar lo que había ocurrido y, de ser posible, rescatar a los soldados desaparecidos. El pelotón se desplegó rápidamente sobre las coordenadas indicadas y rápidamente se encontraron en una zona desértica que los conducía a campo abierto. Desde aquella posición eran blanco fácil para una emboscada o para el asalto rápido de los enemigos. No obstante, no hubo tal ataque. Los hombres atravesaron la zona sin ningún tipo de problemas. Curiosamente, las coordenadas llevaron al pelotón hasta una extraña cueva que se sumergía en las profundidades del desierto. ¿Estaba allí el campamento enemigo? ¿Encontrarían a sus compañeros al final de aquel descenso? ¿Volverían a salir de aquella trampa mortal? Aquellas preguntas quedaron en el aire mientras el equipo fue adentrándose en la caverna. Allí abajo no había sonido alguno, salvo el que producían sus pisadas. La luz escaseaba y sus linternas luchaban por mantener la claridad necesaria para seguir adelante. Fue casi llegando al fondo de la cueva cuando ocurrió lo inesperado. Sobre el suelo, el pelotón pudo distinguir las ametralladoras y el equipo que manejaba su batallón. Allí estaban las armas de sus compañeros, pero ¿dónde estaban ellos? No tardaron en descubrirlo. En el suelo comenzaron a emerger huesos, pedazos de carne podrida y todo tipo de despojos humanos. El equipo estaba horrorizado, pero no tuvieron ocasión de hacer preguntas. Al instante descubrieron al responsable de aquello. Se trataba de una criatura humanoide monstruosamente grande, al menos 5 metros, con un abundante vello que caía desde su cabeza y le cubría el cuerpo esquelético. Su olor apestaba a cadáver y de inmediato se abalanzó sobre uno de los soldados, al cual logró asesinar al estrujarle el cuello en un movimiento veloz. Por unos instantes, el pelotón quedó paralizado, pero casi al unísono dispararon sus poderosos rifles Barrett 50. Descargaron todos los cartuchos. Durante 30 segundos, las balas atravesaron el vello, la piel y los huesos de aquel gigante monstruo. Al terminar, en el suelo estaba el cadáver de una criatura difícil de comprender. Nunca habían visto nada similar. Era algo simplemente imposible y los mensajes que enviaron a la base central quedaron transcritos en los documentos desclasificados. En esas comunicaciones se habla de restos humanos y los cadáveres del pelotón desaparecido. La base estadounidense envió un helicóptero Chinook para recuperar el cuerpo de más de 500 kilogramos del extraño gigante. Desde entonces, el cadáver jamás volvió a ser visto ni por el batallón ni por ninguna otra fuente. El caso se cerró y a los familiares caídos en las garras de esa bestia se les notificó que sus hijos habían caído en batalla, ocultando la realidad del hecho por completo.
Esta extraña historia estuvo clasificada por mucho tiempo hasta que en agosto de 2016, un grupo de investigadores sacaron a la luz el incidente del gigante de Kandahar. Numerosos periodistas y especialistas en críptidos intentaron contactar con el Departamento de Defensa, pero las declaraciones fueron vagas y contradictorias. Casi de inmediato negaron toda implicación con el acontecimiento y se desmarcaron de las acusaciones. Adicionalmente, varias familias de las víctimas de aquel extraño acontecimiento se sintieron afectadas, ya que sus hijos fueron asesinados sin que jamás se tuviera acceso a sus cadáveres en sus verdaderas historias. Había una gran posibilidad de que los hubiesen mantenido engañados, y eso solo incrementó el interés social sobre esta inquietante historia. Por supuesto, la opinión pública y las redes sociales se han dividido alrededor de este debate. Algunos consideran que este hecho jamás sucedió y que no es más que otra teoría conspirativa. Sin embargo, el resto está convencido de que el gobierno ha ocultado con sumo cuidado estos hechos, no solo para negar su participación en una supuesta misión secreta en Afganistán, sino también para encubrir el origen y los misterios de esta extraña criatura. No se puede saber con certeza cuál de los dos bandos está en lo correcto, pero todos los hechos, las muertes inexplicables y los informes filtrados parecen estar apuntando en una sola dirección. El gigante de Kandahar existió y fue el responsable de las numerosas bajas del batallón. ¿Por qué el gobierno se tomó tantas molestias en ocultar este hecho? ¿Qué lo empujó a evitar que se conociera la verdad? ¿Habrá otros misterios que siguen sin resolver o que han sido encubiertos? Estas y otras preguntas siguen en el aire, esperando una respuesta que, posiblemente, nunca aparecerá. Aún así, esta no es la primera vez que sucede algo de este estilo. Al contrario, en los últimos 50 años se ha registrado todo tipo de acontecimientos inesperados, criaturas brutales y soldados desaparecidos a manos de enemigos desconocidos que emergen de la selva, los bosques o las montañas sin que nadie pueda detenerlos. Pero, ¿qué tal si dejamos que las historias hablen por sí mismas? ¿Estás preparado para conocer otros secretos inquietantes que se han mantenido ocultos durante décadas? Si es así, entonces, aquí te van los videos.